con papá y mamá homosexuales o en la calle muertos de hambre solos. Pero hay. Los hay, pero esa no es la disyuntiva. La disyuntiva no es o que puedan robar las casas o con hambre por las calles. Esa no es la disyuntiva. La disyuntiva es con valores. Entonces, el ideal es que tengan papá y mamá, hombre y mujer, y que sean sus padres y que no sean recogidos y que no sean de terceras nupcias. El ideal es que sea el papá y la mamá, papá y mamá de todos los hermanitos y que constituyan un buen hogar. Eso se llama higiene mental y salud psicológica. Ante el ideal. Pero no podemos poner el ideal en contraposición al no ideal de fruto de delitos o fruto de irresponsabilidad. Entonces, para solucionarlo, colocamos esta figura como el ideal. No, sigue el ideal vigente. Por supuesto que un niño tirado por la calle, que lo recoja alguien y le den de comer es muy bueno, pero no podemos elevarlo a ley. De ahora en adelante, todos los niños, entonces consíganse dos parejas, que todos los ladrones consigan quién les dé de comer o dónde robar más fácil. No, porque el ideal tiene que mantenerse y los valores no valen porque solucionan un problema fortuito o pasajero, sino porque per se, objetiva y universalmente son valores. Y aquí hay otro problema, Clara Elvira, y es el problema jurídico. La Constitución de Colombia dice entre hombre y mujer, y la Corte debe cuidar la Constitución. Legisla el Congreso y el Senado. La Corte está legislando y además no cuidando la Constitución, sino cambiándola. Hay un problema muy serio jurídico. Fíjese que yo hasta ahora no he hablado de Dios. Mis razones son de ley natural, antropológicas y jurídicas. Es la ley de Colombia la que estamos pasando por encima y la que la misma Corte Constitucional que debe cuidarla no la está cuidando y la está cambiando. No les toca hacer eso. Entonces ellos deben cuidar la mayoría del pueblo colombiano. Yo pido que respeten al pueblo. Hubo en el tiempo una encuesta con el 82% a favor de que no se haga esta adopción. 87%. El 82% que no haya matrimonios. Y el 72% que no haya aborto. Hay que respetar lo que el pueblo quiere, hay que respetar los principios y valores de un pueblo. Entonces, porque al niño hay que darle padre y madre, porque psicológicamente se necesita, porque jurídicamente se está atropellando, porque es el sentir del pueblo colombiano, porque es la antropología de base y la ley natural de un niño que tiene derecho a que le den papá y mamá y no se lo escojan a la fuerza. Por todas las razones, nosotros no por capricho, con todo el respeto a la ley y el respeto a todo el que piense distinto, por favor, y con humildad lo decimos, tenemos que ser voceros de unos valores y unos principios que no podemos permitir que se vayan pasando por unas minorías muy respetables, pero las minorías no siempre se pueden respetar por ser minorías. El valor no es la minoría, el valor es lo que hay detrás del valor en la minoría, pero no por ser minoría. Hablando del tema de las mayorías y las minorías, pues muchas veces se ha planteado en sociedades, por ejemplo, el tema de la pena de muerte y para violadores de niños, por ejemplo. Entonces, si la mayoría dice que hay que matar, si descubren a una persona violando a un niño, ¿la iglesia estaría de acuerdo? O sea, las mayorías no siempre tienen la razón. No siempre. De hecho, la sociedad hace un pacto de que las mayorías están para validar y respetar a las minorías, ¿o no? Ni las minorías ni las mayorías deben ser las reinantes pruebas para decidir algo. ¿Qué debe ser? Los valores en sí y per se, valores objetivos universales. La vida es un valor objetivo universal. Eso no es porque la mayoría dijo que pena de muerte o la minoría dijo que pena de muerte. Pero cuando se unen las dos cosas, valores espirituales, por ejemplo el respeto a la vida en el aborto, y la mayoría de los colombianos dice, como católicos y cristianos y judíos y musulmanes, queremos que se nos respete la vida porque eso es parte inherente, forma parte de lo más íntimo de nuestro ser, de nuestros valores. Por favor, no nos atropellen ese valor absoluto, universal, per se objetivo, que es la vida. Entonces, ahí nosotros unimos la mayoría con el valor. Perdón, eso se vuelve una moñonaza. Eso es un valor impresionante porque es valores unidos a mayorías. Ahora, una mayoría que vote por la delincuencia, no. Una mayoría que vote por violar niños, no, porque el valor por el que la mayoría está votando no es un valor universal per sí, es un antivalor. Pero aquí se une un valor con mayorías. Entonces pedimos que respeten los valores de las mayorías. La minoría, por favor, respetada en todo,
es que aquí no se irrespeta a la pareja, se irrespeta al niño. Al niño sí tenemos, la mayoría de estos, sean mayoría o minoría, a los niños hay que respetarlos, a los niños hay que darles lo mejor para su desarrollo integral. Y las parejas heterosexuales que maltratan a los niños, que tienen un tío que los viola, ¿no están afectando más a los niños que una pareja homosexual que les entrega amor, que lo desean tanto, que lo cuidan? Por supuesto, y muy mal hecho, y deploramos eso y no lo aceptamos, pero por el error no podemos perder el valor. Porque la mayoría de los senadores tienen problemas de falta de honestidad, entonces no vale el Senado. No, el Senado vale, y los que son justos, honestos y rectos hacen gala y ponen la cara por los demás, quiten a los deshonestos y pongan honestos. A esas parejas deshonestas que no crían bien a sus hijos y que violan a sus hijos y que no les dan con responsabilidad y ejemplo, pues en la iglesia se anula ese matrimonio, acábese eso. Para casar hay unas condiciones de madurez humana y espiritual, y respétese la institución, familia, padre y madre, que es la que nos hace crecer en el afecto, en el amor, en la espiritualidad y en la ternura, sanos y robustos para enfrentar la vida. Monseñor, hablemos de religión. Muy bien. ¿Qué diría Jesús en estas circunstancias? Si siempre nos enseñaron que atrajo a María Magdalena, que atrajo a un usurero como era Mateo, que los pecadores estaban siempre a su lado y decía: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué diría hoy Jesús viendo unas minorías que quieren un reconocimiento? ¿Diría que se queden allá porque son pecadores? ¿O usted qué cree que ocurriría? Jesús diría lo que le dijo a la pecadora después de que la ley decía que había que apedrearla. Que le tire la primera piedra el que no tenga pecado. Dejaron todo su piedrita y se fueron porque somos pecadores todos, sí, comenzando por mí. Entonces, ¿qué diría Jesús? Oye, ¿no te han condenado? No, Señor, se fueron. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Fíjese la claridad. Jesús habla con claridad y caridad. Claridad, la verdad, no peques más. Caridad, yo tampoco te condeno. Una madre y un padre deben formar a sus hijos, nosotros los pastores, con claridad y caridad. Los principios, los valores y la verdad, ternura, misericordia, bondad. Eso junto forma un todo formativo maravilloso, porque es con amor, no es discriminando, no es odiando. Jesús amaría en este momento, como nosotros como pastores acogemos, por favor, queridos hermanos y hermanas lesbianas, homosexuales, nunca piensen que los discriminamos, que no los queremos. Ustedes forman parte de nuestro rebaño, como pastor les extiendo mis manos, los acojo y los queremos, y les pedimos perdón si algún pastor los ha discriminado o les ha mostrado una indiferencia. Sería el colmo, sería la contradicción con el Evangelio, que es amados los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y quién puede decir que no tiene pecado? Todos lo tenemos, solo Jesús no. Los acogemos, pero una cosa es el amor y la ternura y acoger, y otra cosa es la claridad de los principios y la verdad. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y ya seguimos hablando claramente con Monseñor Córdoba. Malformaciones para el niño, ¿por qué la iglesia se opone? ¿La iglesia no tiene que acatar el ordenamiento jurídico nacional? No todo lo legal es moral. Primero Dios, después el rey. Entonces, acatamos las órdenes y las leyes mientras no vaya en contra de nuestra conciencia. Entonces tenemos el artículo 18 de la Constitución que dice: todo colombiano debe ser respetado en costumbres, en su religión y en sus creencias, y nadie le puede ni siquiera pedir cuenta de ello. Eso es de la Constitución de Colombia, objeción de conciencia. Sí, entonces, pero, bueno, nosotros las creencias decimos, tampoco tienen que ser ley. No, las creencias cuando son en conciencia, en conciencia. Entonces, si un médico en conciencia no siente que no puede abortar, no se le puede obligar por la Constitución de Colombia. Pero una entidad del Estado sí, es decir, un hospital sí está obligado a practicar el aborto, pero el médico, si la mujer lo como pide, y están persona dadas no. El médico como persona no, aunque trabaje en un hospital del gobierno, porque tiene que respetársele su conciencia. Entonces uno dice, el aborto sigue siendo delito en Colombia, porque sigue siendo. Solo en 3 casos está despenalizado. Al fin que, ¿es delito o no es delito? Es delito en ciertas circunstancias y en otras circunstancias no lo es. Entonces uno dice esto: se puede robar en Colombia después menos de 1 millón de pesos. De 1 millón para adelante no. Es delito de 1 millón para adelante, es derecho de 1 millón para abajo. Usted está dando un valor absoluto sobre el robo, pero es que evidentemente hay unas consideraciones científicas que tuvieron para decir en algunas circunstancias es
se valora que se puede hacer un aborto y en otras no se puede hacer. Eso se puede hacer cuando el valor es relativo, pero cuando el valor es absoluto, que es la vida del ser humano, es todavía más grave que robar 1 millón de pesos. Es mucho más grave matar a un hijo y matar a un ser humano que robarse 1 millón de pesos. Por eso mi ejemplo se quedó corto. Al fin, ¿se puede robar o no se puede robar? ¿Qué les dice un niño? Me dicen que después de 1 millón no, que menos de 1 millón sí. Me dicen que no se debe matar a nadie, pero que cuando el niño, la mamá es violada, pero que cuando el niño viene con malformaciones. ¿Qué mamá o qué papá se atreve a matar a su hijo porque lo atropelló un carro y quedó con problemas Pero usted neurológicos? habla de un niño y en las primeras semanas no es un niño. Es un ser humano. Ahí está todo. Nadie ha podido probar científicamente hasta ahora cuándo comienza a ser persona, científicamente. Precisamente. Entonces, si no en está caso de probado. duda, no arriesgue. Todos nosotros fuimos cigoto, fuimos mórula, tuvimos 10 segundos, 1 hora de vida. Si nos hubieran abortado no estaríamos. La carga genética ya está toda, se sabe cuánto va a medir, cómo va a tener su páncreas, si va a morir del corazón o no. Todo se sabe ya en su carga genética. Y eso para nosotros es hijo de Dios. Ya tiene toda la impronta creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando uno tiene una creencia de esas, se la deben respetar, porque es el hijo de uno. Y no podemos hacer una ley que diga que se puede matar porque parece para algunos que todavía no es persona. Perdón, ese parece es muy relativo. Científicamente nadie lo ha podido probar. Ya está la vida, se están multiplicando las células, está todo en potencia y se está dando ya. Se siente el corazón. Un médico estadounidense, que es el que más abortos ha hecho en el mundo, tenía una clínica de abortos. Y un día dice que entró los aparatos y estas tenazas, porque les van sacando pedacitos, un dedito, un páncreas, y los van dejando en pedazos, los mordisquean, los acaban, los trituran. Y el niño no se dejaba, y se corría para un lado y se corría para el otro. Y hay una película en que el niño se defiende con sus manitos. Ese Claro, médico si el dijo, niño ya no tiene lo 6 vuelvo a meses. hacer. No, era menos de 3 meses. Se convirtió en el defensor de la vida cuando captó que ese niño le estaba como gritando, déjame vivir. Es el sin voz, nosotros hablamos por los que no tienen voz. Se está masacrando intrauterinamente a los niños. Nos quejamos de que se patea a un búho, de que se mata a una perrita, y estoy de acuerdo que no se debe hacer. Pero cuando se mata a un niño en el vientre de la madre, en una masacre intrauterina, levantamos nuestra voz y no lo permitimos, porque es la voz de los que no tienen voz, de los niños que no pueden defenderse, y clamamos justicia por ellos. Por eso nunca cesaremos de hacerlo. Monseñor, oyéndolo, me acordé de una pregunta que le enviaron por internet a nuestro correo, y es ¿por qué los sacerdotes defienden y dan la bendición a los militares que van a la guerra a matar? Usted está defendiendo la vida y hay obispo castrense y hay militares combatiendo. Su padre fue general, un general muy importante de Colombia. Ese es el eterno dilema que hay cuando las instituciones democráticas nos piden la defensa de la nación. Se llama la defensa propia. Si a mi casa se entra un ladrón y yo veo que trae un cuchillo y me va a matar a mí, a mi esposa o a mis hijos, en cuanto puedo le doy el palazo en la cabeza para defender nuestra vida, no porque lo odien y porque quiera la muerte. Se llama defensa. Y un país y una nación tiene unas fuerzas armadas para defender sus instituciones. Entonces, cuando no van atropellando ni pasan por encima de las instituciones, hay que defender la patria cuando hay un agresor o cuando hay unas fuerzas insurgentes que no dejan tener paz a todos los ciudadanos. Y esas instituciones están para defender la honra, bienes y vida de los ciudadanos. En ese caso no es que uno diga viva la guerra, sino que uno dice viva la paz. Y si para la paz tenemos que defendernos, tenemos que defendernos. El ideal sería que no hubiese que utilizar nunca un ejército, una policía, pero es que esa humanidad no existe, porque el pecado original existe, la tendencia a la soberbia, el egoísmo y la codicia. Y siempre habrá quien, por fuerza, quiera tomárselo de los demás y la vida de los demás. Y si no nos organizamos, entonces viene el caos y reina la anarquía. Entonces, en ese sentido, se justifica moralmente, ya lo hizo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la defensa de unas instituciones para el bien común. Bueno, Monseñor, tenemos muchos temas con usted, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por hablar claramente. Gracias, Clara Elvira, qué gusto estar aquí con usted. Bueno, y a ustedes por la atención y por escribirnos a nuestro correo electrónico claramente@canalrcn.com y a nuestro Twitter @claramenteRCN. Feliz noche a todos.